Buenos días a todos, Dios les bendiga. 6:43 de la mañana del 18 de marzo de 2021. Arrancamos con un día lluvioso, pero damos gracias al Señor porque Él da la lluvia, da el sol y por su misericordia tenemos un día más. El día martes tuvimos un pequeño incidente con el tema del stream, entonces pues tuvimos que borrar todo el video porque no tenía sonido. Esto ha sido frecuente, reiterado, es un problema de configuración que debo ajustar, pero bueno, estamos acá, vamos a nuevamente a tratar lo que se hizo el día martes y nada, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos das y por la misericordia que tenemos, Señor, de poder vivir este día, Señor. Te pedimos que lo vivamos para ti, para tu gloria. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que tu palabra nos hable, que sea tu bendita palabra la que nos exhorte, la que nos enseñe y nos instruya y nos muestre el camino que debemos andar. Que no sean las palabras de un hombre, que no sea un pensamiento, sino que sean los pensamientos de tu palabra los que penetren nuestro corazón en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy culminamos nuestra sección del Sermón del Monte conocida como las Bienaventuranzas. Nuestro estudio sobre esta sección, conocida como las Bienaventuranzas por cómo comienza. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Doblemente bendecidos es, digamos, el contexto original de esta palabra en griego, Macarios. Y terminamos con los versículos 10 al 12. Los vamos a leer. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Después de la pacificación, que fue lo que vimos en el versículo 9, ahora viene otra bienaventuranza acerca de la persecución. Una marca distintiva de los discípulos es que son perseguidos. Y nótese que, hablándolo desde la construcción de estos dos pasajes, de estos tres pasajes, tres versículos, es que eh, la primera bienaventuranza, el primer bienaventurado está en tercera persona, pero ya el segundo está en segunda persona plural. Entonces está diciendo claramente que somos los que somos discípulos de Cristo, los que vamos a ser insultados y perseguidos. Lo habla primero en tercera persona, aquellos que son perseguidos, pero luego dice ustedes son bienaventurados cuando los persigan. Claramente ustedes van a ser perseguidos si son discípulos míos. Lo enfatiza. Usted me dirá, pero ¿cuál persecución si por lo menos acá en Occidente a los cristianos no los echan a la cárcel? Bueno, ya hemos visto que hay algunos casos que sí. Eh, no son algunos casos aislados, pero sí ha pasado. Pero, pero en general en Occidente no, por tus creencias no te meten preso. En Oriente sí, te pueden meter preso, incluso puedes morir, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando? Y esto lo reflexionábamos el domingo en nuestra congregación. Puede que en este momento no te persigan, no tengas encima la ley o tengas un requerimiento judicial, ¿ya? Pero cuando a ti te quieren confrontar con ideologías del mundo y te dicen eres un retrógrado, eres un intolerante, tu discurso es un discurso de odio, ahí hay persecución. ¿Por qué? Porque nosotros
creemos en lo que dice la palabra de Dios y no nos podemos salir de ahí. Nosotros seguimos lo que la palabra de Dios dice. Entonces la palabra de Dios habla en contra de la inmoralidad sexual, habla en contra de las mentiras, habla en contra de la codicia, de la injusticia social, en contra del maltrato a los padres, del maltrato a los niños, del maltrato a la mujer. Habla de unos roles definidos en la sociedad para el hombre y para la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que los valores del mundo son contrarios a los de la palabra. Entonces, tenemos en cuanto a la parte sexual, tenemos que se toleran muchas prácticas, se tolera mucha lascivia y aparte de todo prácticas contra natura. Entonces, ahora es normal un par de hombres en la calle cogidos de la mano manifestándose su afecto eros, poniéndolo en esos términos, porque yo puedo tener afecto con mi padre, con mi hijo, ¿cierto? Pero este es un afecto distinto, un afecto erótico, en donde se miran con ese romanticismo, poniéndole un término suave, eh, y manifiestan sus sentimientos en público. Pues lo mismo que dos chicas. Yo lo he visto aquí en mi barrio. Salgo con mis hijos pequeños y me encuentro parejas de mujeres, parejas de hombres incluso, en la calle normal, como si nada, y pues se volvió una práctica y algo tolerable, cuando a la luz de las escrituras vemos que esto no es correcto y hay que decirlo. Y esto no es un discurso de odio, esto es simplemente la declaración pública de que la palabra de Dios no está a favor de este tipo de prácticas, del homosexualismo. Es contrario al diseño de Dios. Por eso un llamado a las personas que tienen estas tendencias al arrepentimiento, a que se arrepientan, a que se den cuenta que esto no le agrada al Señor. Esto no agrada al Señor, para nada. Sin embargo, más allá de eso, nos han querido vender que eso es normal y que aparte de todo debe ser impuesto como parte de la cultura, como parte de nuestro esquema social, como parte incluso de la política. O sea, ya tiene que ser parte de la sociedad. Y si tú no estás de acuerdo, entonces vas a tener problemas. Te van a llamar promotor de odio, intolerante. Y te pueden incluso llevar a la cárcel, que es lo que están gestando en Europa. Y eso lo mirábamos un poco el domingo. Pero poniendo en un contexto más sencillo y más local, si usted se pone a hablar de esos temas, de una vez lo van a que dónde está su amor que tanto profesa, luego usted no es cristiano, usted debe ser amor, porque Cristo es amor, ¿cierto? Entonces ahí te vas a dar cuenta que hay persecución. Otro tema, por ejemplo, el aborto. Cuando tú dices, no, eso es homicidio y el homicidio es pecado y el homicidio es condenado abiertamente por Dios. Entonces van a decir, no, pero es que no es homicidio. Ese ser que está ahí todavía no es un humano. Está en formación y además la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que ella desee. Y si no quería tener ese hijo, ¿por qué tiene que soportar esa carga? Además, si fue una violación, entonces, ¿qué? ¿Tiene que tener ese estigma ahí? No. Homicidio es homicidio. Y tú no puedes disponer de una vida que Dios ha decidido que se forme ahí. El único que puede disponer de nuestra vida es el Señor. Él decide cuándo vivimos, cuándo morimos. Por eso es tan grave este pecado, el asesinato, porque el asesinato es que los hombres toman ese fuero de Dios de
decidir el destino de la vida de un hombre, de cortar la vida de un hombre. El único que tiene ese derecho, esa prerrogativa es Dios. Cuando la persona toma esa prerrogativa de querer cegar la vida de otra persona, está queriendo decir, yo soy como Dios. Y puedo matar a esta persona porque no me gusta, porque se me dio la gana o porque me pagaron para que la matara. Y estoy atentando contra el diseño de Dios, contra la imagen de Dios, porque somos imagen de Dios. Así sean unos criaturas y otros hijos, pero el hombre fue diseñado a imagen y semejanza de Dios. Quien atenta contra otro hombre, atenta contra Dios mismo, en cierta medida. Entonces, la fe cristiana, la fe bíblica, es contra el sistema del mundo. Y cuando estos dos pensamientos o estos dos sistemas colisionan, pues va a haber evidentemente un choque. Y el resultado de ese choque es que te van a hacer el feo. Tú hablas de estos temas controversiales y te van a hacer el feo. Es más, voy a poner un tema más sencillo que no puede ser controversial, pero que te van a empezar a hacer el feo. Predica el evangelio. Habla el evangelio. Muestra la ley de Dios y te vas a dar cuenta de que te van a hacer el feo. Sobre todo aquellas personas que no tienen pecados escandalosos. Cuando una persona tiene un pecado escandaloso, va, va a haber una sensibilidad mayor porque va a decir, sí, yo efectivamente tengo este problema. Tengo el problema de adicción a las drogas, o tengo problemas de alcoholismo, o tengo problemas con la ira, ¿m? O tengo problemas con las mujeres, sí, soy adúltero, o soy muy coqueto, lo que sea. Cosas así van a tocar más el corazón van a permitir que sea, digamos, como más visible, porque la gracia de Dios no se puede resistir, pero sí va a permitir que sea más visible ante los ojos de los demás un cambio o una sensibilidad. Pero cuando una persona, digamos, es políticamente correcta, tiene su esposa, sus hijos, es un buen esposo, un buen papá, trabajador, etcétera, etcétera, tú le tocas el tema del evangelio y le muestras el orgullo de su corazón y va a decir, pero ¿cómo así? Si yo no mato, yo no robo, ¿qué le pasa? No, yo estoy bien con Dios porque yo soy buena persona y a mí Dios me mira así y te comienza a sacar su, eh, sus pergaminos de buenas obras. Algo que hacen mucho, por ejemplo, los romanistas, la gente o católicos, para que me entiendan. Pues católico es un término incorrecto porque católico quiere decir universal y pues la iglesia de Cristo es católica, o sea, universal, ¿sí? Ahora bien, si ya se siguen bajo los parámetros de la iglesia de Roma, pues es mejor llamarlos romanistas o romana, la iglesia romana, más que católica. Entonces, los fieles que pertenecen a la iglesia romana tienen esta característica. Entonces van y tú les dices el evangelio y los confrontas con el evangelio y la primera reacción va a ser, pero si yo no hago, yo soy buen creyente, yo soy buen católico, yo no mato, yo no robo. Y ahí va a haber un choque. Y seguramente te van a decir, este evangélico ahora viene a decirnos cosas acá, si yo no me venga aquí a convertir, no me venga aquí a llevar a su religión. Y va a haber una persecución. Entonces, volviendo al pasaje, el Señor dice que bienaventurados son aquellos que son perseguidos por su causa, por causa de la justicia. ¿Sí? Pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando los insulten y los persigan, bienaventurados son. Y cuando digan mentiras y calumnias por causa de Cristo, o sea, por causa de que prediquemos el Evangelio, de que tengamos un testimonio correcto, somos bienaventurados y tenemos recompensa. Nuestras medallas es eso.
O sea, si a nosotros nos insultan y nos vituperan y dicen, mire ese evangélico fanático, porque nos ven haciendo lo correcto, porque nos ven buscando del Señor, porque ven que nuestras vidas son transformadas. Y dicen, ese es un evangélico fanático, que no disfruta la vida, sino se la pasa de aleluya. Tenemos nuestra medalla. Esas son nuestras medallas, que estén ahí persiguiéndonos. Dice el Señor, ¿por qué? Porque así persiguieron a los profetas. Si leemos las escrituras, los profetas fueron perseguidos, la mayoría. Ezequiel estaba dentro de los deportados en Babilonia, a Jeremías nunca lo trataron bien, es más, incluso lo echaron a un pozo, lo quisieron llevar a las malas, cuando el Señor les dijo, quédense aquí, los que no fueron deportados, quédense aquí. Y ellos dijeron, no, nos vamos para Egipto, ¿qué vamos a hacer acá en Egipto y nos va a ir bien? Y Jeremías les dijo, no, yo no voy porque es que la palabra del Señor es esta, y de malas, y lo jalaron y se lo llevaron para Egipto. Y allá vino la persecución y los destruyó a todos menos a Jeremías. Pero Jeremías fue perseguido. ¿Qué le pasó a Elías? Elías, después de que mostró y dio gloria al Señor delante de los 400 profetas de Baal, tuvo que salir corriendo porque Jezabel lo amenazó y se tuvo que esconder. Miqueas, cuando lo mandaron llamar a consultarle sobre la palabra de Dios y le mostró la verdad a Acab y el decreto que Dios había dado sobre él, ¿qué hizo Acab? Lo mandó a la cárcel. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Lo metieron a la cárcel por mostrarle su pecado a Herodes Antipas, sí, mostrarle su pecado. Y finalmente la cabeza le fue cortada. Los apóstoles, amigos, Pedro fue crucificado de cabeza, Pablo fue decapitado. La tradición dice que muchos de ellos fueron también torturados y sacrificados, al igual que otros cientos mártires de la iglesia primitiva. Ya, así persiguieron a nuestros camaradas de antes, porque ahora no nos van a perseguir. Preocupémonos cuando realmente no haya persecución a la iglesia. Cuando digan, ay, sí, no, qué chévere, la iglesia cristiana es lo mejor, hace parte de nuestra sociedad y tenemos que consultarles y todo esto. No, esa cuestión del reino ahora no es bíblico en absoluto. Y es una idea que se nos ha vendido de manera falsa. De que los cristianos debemos pertenecer y debemos dominar y que tenemos que estar influenciando todas las esferas de la sociedad política. Estoy hablando de política porque nuestra influencia tiene que ser la extensión del evangelio y la confrontación al mundo con el evangelio. Esa debe ser nuestra influencia. No pensar en tener dominio de los medios de comunicación, en tener dominio de la política, en tener dominio de la cultura. No, y ese es el gran error de la iglesia contemporánea, hablándolo en general, de lo que se hace llamar iglesia contemporánea. Todos estos movimientos neopentecostales y todo esto que manejan ese concepto del reino ahora y de la confesión positiva y teología de la prosperidad, etcétera, manejan este concepto, todos así revueltos. Eso no es así, no lo es. Los cristianos estamos identificados por ser perseguidos, por llevar las marcas del sufrimiento. Y cuanto más se vean, tenemos mayor galardón. No por esas obras, aclaro, esto no es obras, sino es más bien resultado de, para que no se confunda y no crea que es que la salvación o el mérito, el galardón es por obras. No, porque lo que tenemos lo tenemos por gracia. ¿Sí? El ejemplo de la lectura que estoy siguiendo para esto, si la quiere buscar, se llama El Sermón del Monte de John Stott. El ejemplo que ilustra en este pasaje es de un gran hombre que también si quiere búsquelo,
que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano que vivió durante la época nazi. Y este hombre no se amoldó o no se sometió al régimen nazi, en donde Hitler dijo que o sea, las iglesias tenían que someterse a lo que el nacionalsocialismo les dijera, a la doctrina del nacionalsocialismo, y hubo muchos que lo hicieron. Pero este hombre dijo, no, qué pena, pero la escritura. Y fue puesto preso. Y fue llevado a un campo de concentración donde fue torturado. Y finalmente, en 1945, fue asesinado por orden directa de Himmler, de Heinrich Himmler, uno de los lugartenientes de Hitler, el comandante de las SS. ¿Ya? Y Bonhoeffer tiene un libro muy interesante que se llama El costo del discipulado. Y Bonhoeffer, dentro de sus frases, destaco esta que destacó el autor, dice lo siguiente: a cada bienaventuranza se ahonda el abismo entre los discípulos y el pueblo. Los discípulos resaltan cada vez más visiblemente. Los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz. Los que en nada pueden estar de acuerdo con el mundo. Los que no se le asemejan. Sufren por el mundo, por su culpa, su destino y su felicidad. El mundo goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita, alegraos de la vida, y ellos se entristecen. Ven que el barco de la inmensa alegría que se está yendo a pique. El mundo fantasea del progreso, de la fuerza, del futuro. Los discípulos conocen el fin, el juicio, la venida del reino de los cielos, para la que el mundo no está preparado. Por eso son extranjeros en el mundo, huéspedes molestos, perturbadores de la paz. ¿Ve? El discípulo conoce el fin de este mundo, conoce el juicio venidero y no se amolda a esta cultura. Por eso perturba, por eso molesta, por eso fastidia. Pero la palabra del Señor dice que bienaventurados somos si somos perseguidos, si somos fastidiosos por causa del Evangelio, podríamos llamarlo así. Si no nos amoldamos a este mundo, porque nuestro galardón es grande. ¿Cuál es nuestro galardón? La vida eterna. Amigos, Dios les bendiga. Para ti que me escuchas por primera vez y, y sientes en tu corazón, el Espíritu Santo mueve en tu corazón que necesitas ser transformado para no seguirte amoldando a este mundo, yo te digo, clama al Señor, pídele perdón por tus pecados, porque somos pecadores. Ninguno hay que no sea pecador. El que diga que no es pecador es un mentiroso. Lo dice la palabra. Ninguno hay bueno, ni uno solo siquiera, nadie, nadie. Ni el que pueda ser más santo de todos los santos que te puedas imaginar. Nadie puede decir que es perfecto, que es bueno. Solo Dios. Y estamos en esas condiciones expuestos a la ira de Dios por causa de nuestra rebeldía y nuestro pecado. El hombre es rebelde por naturaleza. Lo vemos desde los niños pequeñitos. ¿Quién le enseña a un bebé a pegarle y cuando no le gusta algo de una vez te manda la mano y que hace así? ¿Quién le enseña eso? No puede uno decir, no, es que lo vio de un adulto. ¿Qué? La rebeldía está en nuestro corazón y es fácilmente inflamada. El orgullo está en nuestro corazón y es fácilmente alentado por lo que está afuera, por el sistema, por Satanás, que es quien mueve el sistema, y por nuestro propio corazón.
Pero el Espíritu Santo te llama, te dice arrepiéntete, reconoce tu pecado y mira a Cristo que murió por tu pecado. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Solamente cree en Él. Cree que Él vivió la vida que tú debías vivir y murió de manera sustitutiva para pagar el precio por tu pecado. Para que una vez, propiciada la ira de Dios, derramada esa ira de Dios sobre Él, nosotros tuviéramos paz. Porque Cristo vino a hacer la paz. Y al creer tú eres justificado. Porque Cristo obró por ti. Entonces ya el Padre no te ve a ti, sino ve la obra de Cristo en ti. Ve a Cristo en ti, porque tú vas a estar unido a Cristo por medio de su muerte y su resurrección. Cree en el Señor Jesucristo, confiésale como Salvador, el único que te puede salvar, y como Señor, quien te debe gobernar. Cualquier inquietud, oración que necesites, escribe a través del chat de este canal, envía al correo, ahí están en la página, está el correo, construyendo.fundamentos.firmes@gmail.com. Escribe al correo si tienes una petición de oración, dudas, inquietudes, preguntas. Estamos para servirte. Muchas gracias, Dios les bendiga con el favor de Dios y su permiso. Nos vemos el martes, después del festivo, para la gloria de su nombre. Dios les guarde, Dios les bendiga. Feliz resto de semana. Hasta luego.